Herkese ungefähr können wir Wand möchte LED Ay, no.
El que vaya terminando, levante la mano. Two minutes.
Teacher. Yes. En la pregunta 4, how often is your father home? Ujú. La respuesta sería, my father sometimes home. Is. My father is sometimes home. Yes. Thank you. All right. I'm starting to ask, guys. All right. Sometimes. Sería... occasionally, right? Seldom. All right. Ángela Vaca. Ángela Vaca. Okay, teacher. Ángela, how often do you watch TV? I am seldom in it watch TV. Ok, ¿cómo la estructura, Ángela? I seldom watch TV. Repeat, I seldom watch TV. I seldom watch Watch TV. Watch TV. Ujú. TV. ¿Cómo la estructura? ¿Bien? Ya. Aniluz. Aniluz, Sí, how often are you at work?
I always. Ahí tenía una duda porque no sabías decir I always stay at work o I always at work. No, como la estructura. Mira la fórmula. Subject plus be. Te pregunté con be, tienes que responder con el verbo to be. Bien, mira como el ejemplo que está allí en la pizarra. Always at work. Ajá, exactamente. I am always at work. Ujú. Ya, gracias. All right. How often does your mother cook, Aniluz? She always cooks. Cooks. All right. Good. Blanca Talla. Blanca Talla. Camila. Camila. Carmen. All right, Carmen. How often is your father home? He seldom comes home. Con el verbo to be, te pregunté. Tienes que responder con el verbo to be. He seldom comes home. He is seldom home. Mhm. How often do you speak English? I sometimes speak English. All right. Yes. Dyslexic. Yes, teacher. How often do you watch TV? I am seldom watch TV. Dyslexic, ¿por qué el am? Si no te pregunté con be. I am. Dijiste I am seldom, o sea, pero ¿por qué am? No te pregunté con be. No. Es ¿Con sin qué el- frecuencia No, veo no. yo televisión? Respóndeme sin el verbo to be. Igual, pero sin el verbo to be. Okay, seldom watch TV. I seldom watch TV. All right. All right. Sin el am. Mhm. Okay. Dyslexic. How often are you at work? I always at work. Can you repeat? I always at work. Ahí sí te pregunté con el verbo to be. Ahí sí tienes que decir am. No entiendo diferenciar. Aquí está la estructura. Fíjate. Donde dice en la pizarra, la mayoría de los verbos, mira el orden. Cuando usamos el verbo to be, mira el orden. Me Ujú. dijiste en la primera, Ujú. ya va, Sel- I'm seldom watch TV. Ujú. Fíjate que en la primera, cuando tenemos la mayoría de los verbos, no se usa el verbo to be. ¿Ves en la estructura? Ya. Entonces, Ya. por eso tenías que ser directo. I seldom watch TV. Sin embargo, en la segunda te pregunté, how often are you work? Ahí sí ves el verbo to be, ¿verdad? Entonces, en la ya, segunda ya. explicación está el verbo to be. Mira el orden. Entonces, ahí sería, I am, ¿cómo dije? Always, Ajá. I am always at work. Yes. Ya entendí. Gracias, teacher. Ok. Elizabeth. Okay, Eh, teacher. Elizabeth. How often does your mother cook? My mother occasionally cook. Cook. Porque es tercera persona. Cooks. Cooks. All right. How often is your father home? My father never at home. Y el verbo to be, te pregunté con el be. Te faltó el be. My mother never is. Nunca está en casa. Ajá. Mira la estructura en la pizarra, la segunda parte de la estructura. ¿Cómo lo ordenas? Es parecido. Sería my father Ujú. never. ¿Qué My falta? Mira la estructura en la pizarra, donde dice be. My father is never at home. Ujú. Así es. Tienen que seguir la estructura, chicos, de los verbos. Digo, de las oraciones. All right. Elmer. Elmer. Yes, teacher. Elmer.
Elmer. Yes, teacher. How often do you speak English? It never speaking English. It's, ¿cómo que it's si te pregunté a ti? How No often do escucho. you speak English? Un momento, teacher, que no lo escucho. ¿Ya? ¿No? Teacher. Yes. How often do you speak English? Never speaking English. Completa. Con el sujeto. It never. It never, ¿no? ¿Cómo se dice yo, Elmer? Ah. Pero es que tenía la misma duda de Disney, que no entendía cómo diferenciar la oración. No, Disleilis tenía duda con el adverbio y con el verbo. Tú no me estás diciendo el sujeto. Es que no entiendo aquí entonces cómo es. Yo nunca hablo inglés. Me estás Ok. diciendo nunca hablar inglés. No me estás usando sujeto. Entonces sería I never speak English. Exactamente. Pero y en la oración, la diferencia con el, o sea, porque en el ejemplo anterior estaba el it, por eso lo coloqué. It never rains in summer. Exacto, porque estaba el it, pero no te pregunté con it. Te pregunté con you, a ti directamente. Ah, ya. Ya, ahora sí. Fernanda. Fernanda. Henry. Present, teacher. All right, Henry. How often do you watch TV? I watch TV very often. ¿Cómo era el orden de la cómo es el orden de la primera estructura en el lapicero? Sería I am watch. ¿Cómo? Sería I am very often. No, ve la pizarra, Henry, ve la pizarra y ve la estructura de las primeras, donde dice must verb, structure. ¿Cómo es la estructura? A ver, sería entonces I very often watch TV. Exactamente, tienen que ver la estructura. La estructura en la pizarra está por algo. Tienen que guiarse de allí. Okay. Ingrid. Yes, teacher. How often are you at work? I am always at work. How often does your mother cook? She usually cooks. Very good. Irma. Present, teacher. All right, Irma. How often is your father home? My father is sometimes home. How often do you speak English? I rarely speak English, teacher. Very good. Very good. Thank you. Jezabel. Jezabel. Yes, teacher. Jezabel. How often do you watch TV? Sí, I always watch TV. How often are you at work? I do not work. No. Mira la estructura de la segunda oración. Que va como su Ok. estructura. Sujeto, No verbo to trabajo. be y adverbio. Te faltó el verbo to be. Pero es que no trabajo. ¿Y cómo lo dirías? No usarías siempre, Eh. sino never. Entonces, Sigue la estructura, Jezabel, que está en la pizarra, que dice be. I never work. ¿Qué falta? En la segunda parte donde dice be.
I am never work. Chicos, cuarta vez que lo digo, sigan la estructura de la pizarra. La estructura de la pizarra está por algo. Teacher, buenos días, no sé si me escucha. Sí. A ver, si estamos un poco confundidos es porque no estamos entendiendo muy bien el tema. Espere su turno, señor Pedro. Cuando le pregunte, si usted no entiende, me Sí, avisa. sí, por pero creo oportuno mencionarlo para que, si es que ya son 4 personas que están Pedro, yo al final del con esa ejercicio, yo duda. veo que no entienden el ejercicio, yo lo voy a volver a explicar, no te preocupes. Bueno, pero entonces déjeme solamente terminar y pedir de que sea un poco más explícito en eso, porque yo también no entendí esta situación y ahora que lo está repitiendo una y otra vez, es que trato de entenderlo. Exactamente, muchas gracias. ¿Terminaste? All right. A ver. Jorge. Jorge. Lucía. Yes, teacher. Lucía, tell me, how often does your mother cook? My mother usually cooks. All right. How often is your father home? My father sometimes home. Ok, en la segunda parte, Lucía, es con el verbo to be. ¿Cómo es la estructura? La segunda parte. My father is. Exactamente. My father is sometimes home. Muy bien. ¿Vieron? Solo tienen que seguir la estructura y ya. Ven la estructura en la pizarra y ya. No les estoy dando la respuesta. Ustedes me están dando las mismas respuestas. Solo yo les estoy indicando dónde están. Es que, teacher, pienso que los compañeros no reconocen en las preguntas cuándo deben usar el verbo to be. I Claro. am or you are. ¿Ya? Esa parte me parece que no entienden. Por ejemplo, en la primera, do you, no tengo que decir I am or you are. Claro. Pero en la segunda sí. How often are you at work? Yeah. Ahí pueden ver el are you. Entonces, en ese momento es donde ellos deben usar el I am, you are, el verbo to be. Esa parte es la que veo que están confundidos. No pueden, no saben cuándo usarlo, es por la pregunta. Sí, claro. Es cuando vean el verbo to be. Es como cuando les enseñé en las clases de las preguntas. Cuando se les pregunta con el verbo to be, responden con el verbo to be. La cosa es, ¿saben cuál es el verbo to be? Eso es lo que yo le pregunto a todos. ¿Conocen el verbo to be? Claro, el problema también es que no repasan, compañeros. Deben repasar las clases, porque todo es una cadena. No, Todo o es sea, una no cadena. podemos olvidar las clases. El verbo to be ya se vio. Y yo les Claro. dije que cuando se pregunta con el verbo to be, se tiene que responder con el verbo to be. Eso es una clase del primer módulo. Exactamente. Entonces, si vamos dejando las clases, estamos fregados porque el inglés es una cadena. Son prerequisitos que se necesita para continuar. Bien. Si se fijan, cuando les digo que usen el verbo to be, que sigan la estructura, lo reconocen. Es porque lo han visto. Bien, si pregunto, básicamente, si pregunto con do, no es el verbo to be, o does. Si pregunto con be, es el verbo to be. No me pueden responder con be si les pregunto con do, y no me pueden responder con do si les pregunto con be. Ajá. Ese es el Vamos a continuar y vamos a hacer un ejercicio del orden de las oraciones. Ya, en este momento está explicando ya, o sea, está ya despejando las dudas. Entonces, claro, Pedro, yo para eso precisamente es el speaking, para ir despejando las dudas. Yo no los estoy evaluando ahorita. Ajá. No, sí, O sea, pero, yo tengo que despejar las dudas para después proceder, Pedro. Yo no puedo evaluarlos, imagínate si los evalúo así. No, lo que pasa, teacher, yo veo una situación, si me lo permite, por favor, expresarlo. El tema es que aquí, por ejemplo, tenemos diferentes niveles y hay compañeros que seguramente saben muy bien el inglés, incluso son profesores de inglés. Entonces yo creo que usted se basa
No, Pedro, yo no solo tengo el grupo en de la- los sábados. Yo No, tengo no, varios pero grupos en la semana. No es el permítame, o uno sea, solo solamente grupo. termino, solamente Pero termino. Pedro, me estás Entonces, interrumpiendo la clase cada rato. Ya explicamos. Yo hoy te dije, en lo que termine las oraciones, voy a volver a explicar si quedan con dudas. Come on, let's go, come on. Así que vamos a continuar, ¿sí? En lo que termine yo vuelvo a explicar y si quedamos con dudas, se ve, pero no podemos estar interrumpiendo la clase cada 5 minutos, pero... bueno, pero permítame entonces terminar. Es que el tema es que ya hay como 4 personas que estamos en lo mismo y usted dice, Pero tú no has ni mire, siquiera participado con ni siquiera... pero- Espera que participes. no, pero déjeme terminar. Entonces usted dice, mire, pero miren a la pizarra, miren a la Let's pizarra la go, let's estructura go. y no se tome el Pero me tiempo están pidiendo de los estudiantes explicar. que continuemos. Bueno, Por favor. gracias. Ok. Let's go with Luis. Luis Loaña. Luis Loaña. Ok. Luzmila. Here. All right, Luzmila. How often is your father home? My father is never at home. All right. How often? Wait a minute, please. How often does your mother cook? My mother cooks every day. Ok, con adverbios. Tienes que usar alguno de estos, ¿sí? En este orden. ¿Y cómo sería ahí? Ahí me confundí un poco. Ok. Mira la estructura. Sujeto, adverbio. My mother. Después que viene uno de estos. My mother. Ujú. Uno de estos ahora. Or always. Always. Yes. Oh. Exactamente. Y con la S al final. Muy bien. All right. Ah, ya, listo, listo. Olga. Olga. Here, teacher. How often is your father home? My father is always at home. All right. How often how often do you speak English? I usually speak English in the morning. All right, very good. Patricio. Patricio. Pedro. Ok. How often do you watch TV? I rarely watch TV. How often are you at work? I am always at work. Very good. Verónica. Verónica. Wendy. Present. How often does your mother cook? My mother always cooks. All right. How often is your father home? My father is sometimes home. Very good. Jimena. Yes, teacher. How often do you speak English? I sometimes speak English. How often do you watch TV? I rarely watch TV. Very good. Jenny. Yes, teacher. All right. How often are you at work? I am always work in the house. How often how often does your mother cook? She occasionally cooks. Very good. Jose. Thank you. Hi, teacher. Hello.
All right. How often, sorry. How often does your mother cook, Jose? My mother often Cooks. cooks. Yes. How often do you speak English? I sometimes speak English. All right, very good. Danny, Yes, teacher. how often do you watch TV? I rarely watch TV. All right. How often are you at work? I am usually at work under the All right. week. Very good. Álvaro? Álvaro? Present, teacher. All right, Álvaro. How often is your father home? My father is never home. How often do you speak English? I sometimes speak English. All right, very good. All right, guys. Recordamos la estructura, ¿sí? Cuando usamos, acá no tienen problemas, ¿bien? Tenemos problemas es cuando, bueno, la mayoría que me preguntó es con el be, ¿bien? Recuerden que cuando pregunto una oración con el verbo to be, tienen que responder con el verbo to be, ¿bien? Fíjense, aquí está el verbo to be, aquí está el verbo to be, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces, si ustedes tienen que reconocer cuando yo les pregunto algo con el verbo to be, tienen que responder con el verbo to be. ¿Sí? Por casualidad, ¿saben qué es el verbo to be? Yes. Cero estar. I am. Por ejemplo, sí, Cero exacto. estar. Si yo les pregunto por un ejemplo, por decirles algo en español, ¿hablas inglés? Y me van a responder, sí, yo soy inglés. No, no tiene No sentido. tiene sentido. Bien, el verbo to be es el verbo ser y estar. Bien, tienen que reconocer los verbos. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿estás en casa? Sí, estoy. Me tienen que responder, sí, yo estoy, con el mismo verbo. Por ejemplo, ¿estás en casa? Sí, yo hablo. No, no tiene sentido, ¿bien? Tienen que responder con el mismo verbo que les pregunto. Aquí pasa lo mismo. Si yo les pregunto, how often do you watch TV? I sometimes watch TV. ¿Me están respondiendo con el mismo verbo o no? ¿Sí? Sí. Igual es lo mismo con el verbo to be. Solo que tienen que tener cuidado porque en el verbo to be las oraciones cambian. ¿Sí? How often are you at work? I am usually at work. ¿Bien? No me pueden responder con otro verbo que no sea el verbo to be. Entonces, Tienen que fijarse en las preguntas. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando escuchamos la pregunta, ajá, ¿está el verbo to be o no está el verbo to be? Repasamos. A ver, el verbo to be era esto. Chévere. Entonces voy a responder con el verbo to be. Ajá, pero ya va. Me explicaron que con el verbo to be tengo que responder de otra forma. Veamos en la pizarra o en lo que anotamos. Entonces tengo que